Este es el especial 100 suscriptores, así que os contaré algo sobre mí. Mi profesión es creativo. No me puedo definir como ilustrador, diseñador gráfico, webmaster, grafitero, publicista, marketer o videomaker porque es con lo que me gano la vida y lo hago todo a la vez. También soy poeta y músico, pero no lo incluyo porque eso no da dinero. Lo hago por placer, para desconectar. Pero no penséis que es tan raro. Que un artista sea multidisciplinar es lo normal. Nuestra herramienta no es un ordenador, un spray o una batería. Nuestra herramienta es la creatividad y si tienes mucha, la puedes aplicar a cualquier campo y con muy buenos resultados. O sea que tampoco tiene ningún mérito. Para mí, eso no es ser multidisciplinar, porque en el fondo forma parte de una misma disciplina, el arte. Multidisciplinar sería ser cirujano, bombero y piloto de aviones, por ejemplo, que son profesiones muy distintas y que claramente pertenecen a gremios muy diferentes. Para ser sincero, no recuerdo bien cuándo empecé a dibujar, porque es algo que he hecho desde que tengo uso de razón. El dibujo más antiguo que conservo lo hice con 5 añitos y aunque técnicamente es horrible, le tengo mucho cariño. Ese fue el inicio, y desde entonces nunca he podido parar. Mi madre me contaba que era un niño muy callado y tranquilo que me encantaba observar. A medida que fui creciendo, fue creciendo mi curiosidad. Desde bien pequeño me gustaba desmontar los juguetes para ver qué había dentro. Lo que sí recuerdo es que me volví muy preguntón, quería saberlo todo. Vamos, que no me callaba ni bajo el agua. Con 10-12 años mi destreza con el dibujo había mejorado bastante y con mayor o menor dificultad ya era capaz de plasmar con bastante precisión todo ese mundo interior propio de un niño de esa edad. Para mí, la idea de poder plasmar en un papel todo lo que me pasaba por la mente era algo fascinante. Era como tener una fotocopiadora en mis propias manos, como tener un superpoder. Eso que dicen de que ser autodidacta no existe, es mentira. Yo jamás fui a clases de dibujo. Mis únicos referentes eran mi propia imaginación. A mí no me gustaban los dibujos animados y jamás me compré un cómic. A mí me gustaba entrar a escondidas en la biblioteca de mi madre y leer a Julio Verne, Edith Wharton, Hans Christian Andersen. Fíjate, quizá más por la adrenalina de saber que estaba haciendo algo prohibido que por el hecho en sí de leer. Para mí era más como una aventura, como una misión del GTA. Porque, claro, allí habían libros con temáticas más duras y no me dejaban entrar si no era con mis padres. Recuerdo Guerra y Paz de Tolstoy y Lolita de Nabokov, que los tenían en el estante más alto. Por supuesto, Aleister Crowley, Edgar Allan Poe y Lovecraft los tenían súper escondidos, hasta tal punto que yo nunca los llegué a encontrar. Ya de adolescente entraba y salía cuando me daba la gana, pero siendo un crío, pues era otra historia. Con todo ese background, y aunque parezca mentira, yo era muy mal estudiante. Suspendí todo lo que pude y más. Me pasaba el día dibujando en clase, eso era lo único que me gustaba. Porque si tenía que elegir entre las ecuaciones de segundo grado y dibujar mundos fantásticos con personajes increíbles, yo lo tenía clarísimo. En aquella época, cuando terminabas el colegio, había dos opciones: o te metías a formación profesional o si querías cursar una carrera, pasabas primero por el instituto. Pero yo no estaba interesado en ninguna de esas opciones y decidí entrar en una academia de animación y producción de dibujos animados que se llamaba Toon Factory, propiedad de Warner Bros. No sé si todavía existirá. En aquel estudio se realizaban gran parte de las producciones, desde los clásicos Betty Boo o El gato Félix, pasando por Popeye, Casper, El pájaro loco, Bugs Bunny o El pato Lucas hasta Superman. El edificio estaba en Benimamet y era exactamente este. Allí aprendí mucho sobre técnicas de animación y producción. Recuerdo que los profesores me decían: tú ya tienes buena base, métete en nuestros cursos de 3D que es el futuro. Pero eran los inicios y los personajes eran polígonos gigantes, no me resultaba para nada atractivo. Es decir, vienes de dibujar con una definición en los detalles milimétrica y de repente ponerse a modelar bichos que parecen de PlayStation 1, pues como que no me motiva, la verdad. Ahora me arrepiento, pero en aquel momento era lo que era y lo que parecía ser el futuro para mí era como dar un paso hacia atrás. Si una técnica no te permite sacar el 100% de tu potencial, pues te vas a otra que sí te lo permita, es así de simple. Cuando me gradué, salí al mercado laboral con toda la ilusión. Por fin voy a trabajar de lo que me gusta, voy a ser el puto amo, y ahí vino mi primera hostia de realidad.
Nadie necesitaba un ilustrador y quien lo necesitaba ya lo tenía, pero el mundo de animación era aún peor. O te hacías tu propia serie y tratabas de venderla a una productora o estabas muerto, y yo no podía invertir 2 años de mi vida dibujando sin ganar ni un euro para encima arriesgarme a que nadie quisiera mi producto. Así que decidí hacer un módulo de programación web y diseño gráfico, que en aquella época se estudiaba todo junto, vete a saber por qué. Y me puse a trabajar en una agencia de publicidad que había debajo de mi casa. En realidad era una mierda. Yo solo iba por las mañanas y cobraba muy poco, pero era una empresa pequeñita y tenías que hacer de todo. Y con el tiempo, viéndolo con perspectiva, lo agradezco porque allí aprendí todo lo que necesitas saber y un poco más. Estuve 6 años y guardo un bonito recuerdo, pero cuando pude me hice freelance. Lo bueno es que las webs antes eran animadas en Flash, y como yo venía del mundo de la animación y controlaba ActionScript y HTML, crear proyectos rápido y de calidad para mí era bastante sencillo y muy lucrativo. Cuando llegaron los smartphones y las tablets vinieron las webs responsives, y sí, muy versátiles y todo lo que tú quieras, pero a nivel gráfico son súper aburridas y sin gracias. Aquello me empezó a dejar de gustar. Por otra parte, al escribir poesía desde la niñez y teniendo un grupo de amistades en el que la mayoría eran músicos, b-boys, DJs y rappers, solo era cuestión de tiempo que montásemos un grupo de rapcore, algo así como Rage Against the Machine, que por cierto, no duró mucho. Luego he estado en varios grupos más rapeando y en alguno que otro tocando la batería, pero bueno, esa es otra historia. Una vez metido de lleno en la cultura hip hop y siendo dibujante era inevitable introducirse en el mundo del graffiti. Poder dibujar en formato grande es súper gratificante. Si os gusta dibujar, os recomiendo que al menos una vez en la vida pintéis una pared. Es otro rollo, de verdad. Además, plantea nuevos retos porque en la ilustración se dibuja de delante hacia atrás y en el graffiti es al revés. Primero lo que hay detrás y por último lo que hay delante. Tienes que cambiar el chip, pero cuando lo dominas, el resultado es brutal. Luego, a nivel técnico es muy parecido. En el dibujo entra en juego la presión y la velocidad del trazo, para conseguir según qué efecto. Y en el graffiti cuenta la presión, la velocidad y la distancia del cap a la pared, que es la única diferencia. Hasta aquí podríamos decir que estos son mis gustos innatos: literatura, ilustración, poesía, música y pintura, pero con el tiempo y empujado por una curiosidad insaciable me he ido interesando en muchos otros campos. Me gusta la astronomía. Mirar las estrellas y hacerme preguntas existenciales hizo que sin darme cuenta añadiese la filosofía en la ecuación, y es un tema que al principio también me apasionaba. Pero después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusión de que la vida es mucho más simple por mucha profundidad que le queramos dar. La única razón por la que estás aquí es para ser feliz. Si te ha gustado, déjate un like que te cuesta. Te traigo buena mierda y esto es fresca. ¿Quieres contenido guapo? Aquí está. Subiendo la apuesta, a la respuesta. Si te gusta, déjate un like que te cuesta. Te traigo buena mierda y esto es fresca. ¿Quieres contenido guapo? Aquí está. Subiendo la apuesta, a la respuesta.